con la última ponencia de la tarde, que la va a dar César Tejidor. No sé si necesita presentación, sinceramente, porque lleva 2 días aquí en la mesa sentado y creo que todo el mundo ya sabe bastante de César. Pero yo creo que es interesante decir también que es el codirector de este curso. Gracias a él, el curso ha salido adelante en gran medida por el trabajo durante casi 3 meses, de verdad que los dos hemos estado ahí luchando para que el curso saliera adelante, y al final bien, el resultado es esto que estamos viendo. Entonces voy a decir unos cuantos datos de César. César es profesor de filosofía, se especializó en filosofía política, ética y filosofía del derecho. Amplió sus estudios en el Instituto de Estudios Políticos de París. Ha escrito diversos artículos en revistas especializadas y varios libros sobre temas de filosofía política, entre ellos Antología laica, textos comentados para comprender el laicismo, 2009. O Debemos tolerarlo todo, 2006. Es miembro del Consejo de Redacción de la Revista Internacional de Filosofía, Factor 1, y es responsable del área de formación de la Asociación Europa Laica. Por lo tanto, esa tienes la palabra, que va a hablar de laicismo y neoliberalismo, la crítica de Marx al clericalismo religioso hoy. Tienes la palabra. Muchas gracias, Wally. Gracias a todos. Espero no ser muy pesado, porque es la última, lo hice aposta. Cuando estuvimos diseñando un poco el curso, pues uno se pone al final para permitir que la atención se dirija a los ponentes anteriores, y así, si yo soy más aburrido o tal, pues ya no se nota tanto. Como todo el mundo está cansado, pues no pasa nada. De todas formas, en esta ponencia yo voy a intentar aterrizar a la actualidad, aterrizar al laicismo y aterrizar a los peligros que tenemos hoy en relación con esta problemática de la amalgama entre la religión y la política. Por eso he titulado la ponencia Laicismo y Neoliberalismo, para mostrar que me voy a centrar en este problema. Por supuesto, voy a recurrir para ello a Marx, un autor que suscita muchas enemistades, muchos odios, muchas adhesiones, muchas veces poco reflexivas también, pero voy a intentar recuperar al Marx intelectual, reflexivo, y leyendo sus textos desde una perspectiva que a mí me parece que no se ha leído lo suficiente. Si yo preguntara a muchos de los asistentes quién es Marx, qué entienden por Marx, quién era la persona de Marx, o qué era, desde el punto de vista ideológico, muchos me dirán: era un ateo militante. Aquella frase famosa que se cita del opio del pueblo, la religión es el opio del pueblo. En esta conferencia voy a intentar demostrar que Marx no solo no es un ateo militante, sino que es un gran defensor de los derechos humanos, y entre todos los derechos humanos de la libertad de conciencia y del laicismo. Voy a traer este planteamiento de Marx para hablar de la actualidad, de los peligros que veo en la actualidad relacionados con la deriva neoliberal de la política, no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo e internacional. Si yo les planteo esa pregunta, ¿tienen algo que ver Karl Marx y Amancio Ortega? Los dos son personajes que suscitan odios y suscitan mucho amor. A veces las mismas personas dicen amar tanto a Marx como a Amancio Ortega. Curioso, es una especie de disonancia rara que haya una persona que adora tanto a Marx como a Amancio Ortega. Lanzo la pregunta porque voy a hablar de esto. Otra pregunta que me gustaría plantear aquí, que mis alumnos
muchas veces no entienden, y no solo mis alumnos, sino la gente en la calle, los bares, donde todo el mundo sabe de política. Pero en España somos un país donde nadie dice no lo sé, todo el mundo sabe de todo, ¿no? Sobre todo en los bares, donde se arregla todo el mundo sabe de política, de economía, es fantástico. Pero esta pregunta nadie sabe responderla: ¿por qué el poder político neoliberal, o dicho coloquialmente, por qué la derecha política siempre se ha aliado con la religión? ¿Por qué? Todos lo sabemos, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Pues hay dos imágenes muy representativas, ¿no? Franco bajo palio y el señor ministro jurando ante un crucifijo, ¿no? Son dos imágenes, podría haber muchas más, pero bueno, me gustaría comenzar. He dicho que iba a hablar de más y a partir de más voy a aterrizar en la actualidad. Nadie puede reprocharle a Marx la constancia con la que demostró un intento de cambiar el mundo. Es conocido por la famosa tesis 11 sobre Feuerbach, ¿no? Los filósofos hasta ahora han interpretado el mundo, lo que hay que hacer es transformar. Y para eso estamos, para transformar el mundo y hablar poco. Por eso la mesa de ayer, en la mesa de debate, a mí me resultó especialmente interesante. Pero en este apartado más es especial, porque muchos filósofos a lo largo de la historia, y otros, no solo filósofos, literatos, han intentado cambiar el mundo. Esto no es nuevo. Platón ya lo hizo, en fin, muchos. Más es especial por una razón, que a mí me parece casi la razón fundamental o el sentido que tiene este curso. Más supo sentar las bases efectivas de un cambio sociopolítico real. Es decir, un cambio que trataba de cambiar el mundo, pero haciendo una tarea previa, que es desenmascarar los prejuicios que mantienen a la sociedad sometida a un régimen de dominación no siempre visible, no siempre consciente, pero que está ahí. Un status quo de dominación invisible. Más decía, para cambiar el mundo antes tenemos que tomar conciencia de la dominación, de la injusticia. La erradicación de la opresión, por tanto, requiere de la conciencia de esa opresión. Retomo con lo que se ha dicho esta mañana por parte de Ana y León Mejía sobre las condiciones que tenemos que cumplir todavía para llegar a una emancipación real de la mujer, ¿no? Hay que tomar conciencia primero para poder erradicar esa presión. La crítica, por tanto, de todo tipo de ideología falaz e ilusoria es condición de posibilidad de la emancipación humana. Es en este contexto en el que se mueve Marx. Marx expone su famosa tesis sobre la religión como opio del pueblo en la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que es un texto muy cortito, muy pequeñito. Yo tenía un libro, pero me he preocupado de buscarlo y está disponible en internet, libre, bueno, como casi todo, si no quiere, pero este especialmente es fácil de acceder a él. Es evidente que Marx, en este punto, es heredero de la concepción de la alienación religiosa de Feuerbach y de Hegel. Los filósofos me van a disculpar si hablo de cosas demasiado conocidas, pero creo interesante repetir algunas cosas para que todo el mundo las conozca, y sobre todo después de hablar en los bares con todo el mundo que sabe de política, de filosofía, de economía y de todo. Feuerbach es un autor que me gusta muchísimo. Dijo que la deriva religiosa es un producto histórico. Yo estoy de acuerdo con eso. Las religiones son un producto histórico. Son los hombres los que han creado las religiones. Y como tal producto histórico, el origen está en el hombre, no en la divinidad. El libro de la Biblia, por ejemplo, no es un libro divino. Estoy hablando de historia, no de teología. Es un libro configurado en el siglo IV a partir de una serie de textos escogidos de distintas épocas anteriores, que se juntaron, se combinaron, y solo hace falta leer el índice de la Biblia para ver que son cartas de los romanos, cartas de no sé qué, evangelios y otros fueron despreciados, que son algunos conocidos como los evangelios apócrifos, otros pues, directamente que no se conocen porque fueron despreciados, ¿no? Es un texto humano y como tal refleja prejuicios de la época en la que están escritos. Yo no puedo atribuirle a Dios, por ejemplo,
la misoginia que se refleja en determinados textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esa misoginia, ese odio hacia la mujer, es un reflejo de la sociedad en la que fue escrita esa época. El problema es cuando ese texto se convierte en normativo y deja de ser contextualizado en la época. Feuerbach dice esto mismo: no es la religión la que hace al hombre, sino el hombre el que hace a la religión. Es decir, no fue Dios el que creó al ser humano a su imagen y semejanza, sino que fue el ser humano el que creó a Dios a su imagen y semejanza, o mejor dicho, a la imagen de sus deseos y anhelos incumplidos. Todos quisiéramos ser Dios, omniscientes, omnipotentes, omnipresentes, pero al no conseguirlo proyectamos esa idea en una deidad, en un Dios que no es más que un reflejo del hombre. En cierto sentido, este recurso ideológico es una forma de alienación, porque el hombre se aliena a sí mismo, sale de sí mismo y después se postra ante esa creación del propio Dios. Hegel, un autor cristiano, desde la perspectiva idealista, más o menos hacía lo mismo. Consideraba que la alienación humana era una forma de externalización inconsciente de sí mismo. De tal forma que Hegel decía que debe ser la filosofía, entendida como una especie de hermenéutica de la historia, la que reconcilia a la humanidad consigo mismo. No me parece el autor más representativo de esto. Hegel era creyente, pero está en la línea un poco de lo que dirá posteriormente Sartre desde el punto de vista del existencialismo, cuando dice el ser humano es una nada, es pura libertad, estamos condenados a ser libres porque el ser humano, el destino del ser humano le pertenece al ser humano, no le pertenece a ninguno. En esta línea están los tres: Feuerbach, Hegel, está diciendo esto, Sartre y también Marx en esta misma línea, ¿no? Siguiendo, por tanto, esta estela, Marx se da cuenta de que la religión crea una serie de ídolos que recrean una realidad ficticia y trascendente en la cual el hombre, víctima de la opresión y del sufrimiento en la tierra, proyecta sus ilusiones en el cielo. De aquí que Marx se le cita mucho con la famosa frase de la religión es el opio del pueblo, pero nadie lee más allá. Y la frase de Marx dice: la religión, el opio del pueblo y complemento espiritual de un mundo sin alma. Y esta es la clave para entender la crítica que va a hacer Marx a la religión y la crítica que podemos hacer desde la perspectiva laica al clericalismo teológico político, que no es lo mismo que la religión. La religión funciona como el opio del pueblo y complemento espiritual de un mundo que ha perdido la humanidad, que ha perdido el espíritu, que ha perdido los valores humanos. Por tanto, esta crítica no puede interpretarse como un rechazo radical de la espiritualidad religiosa como tal, sino solamente de la función social que está cumpliendo la religión en un contexto de dominación y de opresión determinado. No es muy distinto, salvando las distancias del tiempo, al contexto neoliberal en el que estamos ahora y al resurgimiento de los fundamentalismos teológicos, no solo aquí, sino en otras partes. Marx no se opone a la religión como una opción espiritual libre de la conciencia. Así es como lo definió Pierre Bayle, filósofo ilustrado francés. Se definía la religión así: un testimonio libre de la conciencia. No puede ser nunca una opción impuesta, prohibida o obligada. La religión en sí misma siempre es y debe ser un testimonio libre de la conciencia personal e individual. No se opone, por tanto, a la religión entendida de esa forma, en su deriva privada, estrictamente espiritual, de la libertad de conciencia de cada cual, sino a una religión que se adapta a las necesidades de una ideología dominante y se convierte en una religión de compensación. Esta religión de compensación, esta es la función social que asume la religión para Marx. Tiene una doble función. Por un lado, la de servir de consuelo a las almas atormentadas de este mundo que sufren día a día los rigores de la opresión y de la explotación. Servir de consuelo a las almas. Por otro lado, la función de legitimación del orden establecido.
en tanto que se constituye como un aroma espiritual de un mundo que ha perdido su aroma espiritual, aquí en la tierra. Más no se opone, por tanto, a la religión en sí misma, sino al rol que adquiere en un contexto social de dominación y de frustración. Y parece dejarlo claro una y otra vez en sus textos que muchas veces no se leen muy bien, a pesar de que son clásicos de Marx, ¿no? Por ejemplo, dice Marx en un texto de la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel: abolir la religión en tanto que felicidad ilusoria del pueblo es exigir su felicidad real. Exigir que el pueblo renuncie a las ilusiones sobre su situación es exigir que renuncie a una configuración de la realidad que necesita de ilusiones. No sé si ven el juego que hace Marx lingüístico. No me estoy enfrentando a la religión como una opción espiritual libre de la conciencia. Me estoy enfrentando a una religión que funciona socialmente como, como una compensación de un mundo que ha perdido su humanidad. Un mundo deshumanizado, un mundo sin valores. Parece que la religión es la única forma de compensar esa falta de valores del mundo. Este es el rol social de la religión que más critica. A mí, siempre lo digo y siempre lo diré, y no me da miedo el contexto, y lo digo ahora desde una perspectiva personal y no desde la perspectiva del defensor del laicismo, nunca entenderé por qué sigue habiendo mujeres que van a misa. No entiendo cómo sigue habiendo mujeres especialmente que van a misa. Y digo mujeres, tampoco entiendo que haya hombres, pero bueno, pero entiendo menos el hecho de que haya mujeres que van a misa. Porque la ideología religiosa del cristianismo, concretamente del catolicismo, es misógina, es radicalmente misógina. Es como ir a adorar a quien te está dando latigazos. Pero bueno, eso digo, es una opción, es una opinión mía personal. Desde el punto de vista del laicismo y de la libertad de conciencia, a nadie le voy a prohibir ni me voy a meter con nadie porque lleve el culto que quiera, a lo que quiera, ¿no? A la religión o a la falta de religión. El objetivo de la crítica marxista se dirige, por tanto, a lo mismo que dirigimos la crítica en Europa laica, a la instrumentalización social y política de la religión, no a la religión. Nos hartamos de decir que el laicismo no es oposición a la religión, es oposición al clericalismo teológico-político, es decir, a la instrumentalización teológico-política de una ideología concreta o de una opción espiritual concreta, ¿no? No tiene, por tanto, esta crítica que hace Marx a la religión, no tiene ningún sentido epistemológico o teológico. Marx no tiene ningún interés en demostrar que los creyentes están en el error y yo estoy en la verdad. No es ese plano en el que sitúa más la crítica. No le voy yo a decir a nadie si yo tengo la verdad y tú estás equivocado. No es ese plano. A Marx no le interesa eso. Le interesa la crítica al rol social político que está adquiriendo la religión en un contexto real. Para Marx, lo que es miserable es la realidad social, no lo olvidemos, no la religión. Y por tanto no es a ella a quien hay que oponerse, sino a la injusticia social que ha generado una necesidad de consuelo y compensación espiritual. Esta injusticia real está en los orígenes del capitalismo que hoy todavía vivimos, más que nunca. Estamos en un contexto político donde el neoliberalismo está absorbiéndolo todo, a pesar de que hay algunas voces en política que se están oponiendo a esto, por suerte espero que tengan, pero desgraciadamente en el Parlamento Europeo, un lugar al que hemos ido en Europa laica a exponer nuestras opciones, el Parlamento Europeo es un parlamento neoliberal, desgraciadamente. No es por tanto a la religión a la que se opone Marx, sino a la injusticia social que ha generado una necesidad de consuelo. Su amigo Engels, que lo asistió hasta el final de su vida, decía esto en un libro, La dialéctica de la naturaleza, un libro cuya introducción especialmente la recomiendo porque desde mi punto de vista es mucho más didáctico y mucho más interesante que el propio Marx.
Hegel fue una figura fundamental. Decía, Darwin no se daba cuenta de qué sátira tan amarga escribía acerca de los hombres y en particular acerca de sus compatriotas al demostrar que la libre competencia, la lucha por la existencia que los economistas ensalzan como la más alta conquista de la historia es el estado normal imperante en el reino animal. El capitalismo ha generado un mundo de individuos que luchan en competencia, no individuos que colaboran o cooperan, no individuos solidarios, como decía la compañera antes hablando de feminista, no del feminismo, no individuos laicos que luchan por un bien común en el sentido republicano del término, sino individuos que compiten. Los que somos del pueblo y de repente venimos a la ciudad, nos damos cuenta del cambio de mentalidad. Los pueblos ya se han corrompido un poco, pero cuando yo era niño las puertas estaban abiertas, los vecinos se ayudaban entre sí, todo el mundo sabía de quién era el niño que había en cada casa. Cuando llegas a la ciudad, de repente te entras en el metro y alguien te dice muy amablemente que cierres el bolso porque te van a robar. Es decir, la lucha, la competencia se ha instaurado en nuestro mundo, no es actual, no es tampoco nada de Smith ni nada, viene de la fábula de las abejas de Mandeville, una tradición que es la que ha triunfado, ¿no? La crítica de la religión como compensación ilusoria de un mundo capitalista deshumanizado nos retrotrae, por tanto, una crítica mucho más radical, la de un mundo desencantado donde la injusticia social ha hecho brotar en los hombres la necesidad de una ilusión esperanzadora. Ahí es donde la religión ve su campo de cultivo. Las virtudes teologales ven ahí el campo de cultivo que tienen que llenar. En realidad, Marx recoge el testigo de Hegel y de Kant en su crítica de una religión que adquiere una función política. Ojo, Hegel y Kant, autores que no pueden ser sospechosos de crítica a la religión porque ellos mismos son creyentes, los dos. En este sentido, dice Marx, la crítica del cielo se transforma así en crítica de la tierra, la crítica de la religión en crítica del derecho, la crítica de la teología en crítica de la política. Kant, esto lo decía en la obra de la religión dentro de los límites de la mera razón. Recuerden que Kant es un creyente cristiano, protestante de la rama del pietismo. Escribe un libro que se titula así, la religión dentro de los límites de la mera razón, es un ilustrado, y pone de manifiesto esa diferencia que reivindicamos constantemente los defensores del laicismo entre religión y clericalismo teológico-político. El laicismo se opone al clericalismo, pero no a la religión. De hecho, dentro de la organización de Europa Laica hay creyentes, incluso organizaciones que se adhieren a Europa Laica como redes cristianas. Kant, desde la perspectiva de la crítica al clericalismo, a la instrumentalización política de la religión, dice en esta obra: tantum religio potuit suadere malorum, ¿cuántos males ha podido generar la religión? Y él es creyente. La misma crítica hacia Hegel, que dice que la religión solo es una forma de desarrollar el espíritu. Antes lo hablaba con una compañera. La religión es una forma posible de desarrollar el espíritu, de la libertad espiritual, la libertad de conciencia, pero no la única. También el arte, la filosofía. No voy a decir yo que Hegel tenga razón y que no haya otras diferentes, pero al menos Hegel está diciendo una cosa importante. La religión no puede tener el monopolio de la espiritualidad humana. Hay muchas opciones espirituales que son legítimas dentro del ámbito privado de las personas. Una de ellas, por supuesto, es la creencia, y no una creencia, como quieren algunas, la Iglesia Católica, por ejemplo. Muchas creencias. Hay otras, como el ateísmo, el agnosticismo, o distintas variantes, las que sean, todas con la misma entidad de validez en el ámbito privado. Esto lo está diciendo Hegel, que es un cristiano, un creyente. El sentimiento religioso, por tanto, es el sentimiento interior de lo absoluto para él, a través del cual el individuo particular se reconcilia con su finalidad.
que no es otra, lógico, que el idealista, que el desarrollo de la idea de libertad. Con esto quiero aterrizar un poco y ver cómo en España, por ejemplo, y en otros lugares también, la Iglesia Católica se ha pretendido apropiar el concepto de espiritualidad, rechazando todas las demás opciones de conciencia, hasta el punto de que en España, y aprovecho que tenemos aquí algunos políticos, todavía sigue vigente la Ley de Libertad Religiosa de 1980. Libertad religiosa, como si la libertad no fuera extensible a las opciones del ateísmo y del agnosticismo. Esa Ley de Libertad Religiosa, ayer se habló de ella, mañana Andrés Carmona seguramente lo mencionará. Esa Ley de Libertad Religiosa lo que hace es perpetuar los privilegios ideológicos, económicos que tiene el catolicismo dentro de España como opción privilegiada dentro de las opciones de conciencia. La espiritualidad humana es mucho más amplia, la religión es una forma de desarrollar la espiritualidad humana, pero no podemos caer en el error de considerar que el ateísmo no es más que una opción negativa, una ausencia de religión. Eso es lo que nos quieren transmitir. El ateísmo, a diferencia, yo no me estoy definiendo como ateo, simplemente estoy abriendo el elenco de la libertad de conciencia, ¿no? El ateísmo es una opción positiva, una posibilidad de fundamentar valores humanos, pero no de forma trascendente, sino de forma inmanente. Es la única diferencia que tiene con los, por tanto, filósofos como John Locke, que decía que los ateos son peligrosos porque no tienen valores éticos, no creen en nada y por tanto son gente que no son de fiar porque es imposible fundar valores éticos desde una perspectiva religiosa. Eso es falso. Los ateos también tienen valores éticos, son personas buenas, igual que malas, igual que los creyentes son buenos o malos, dependiendo de tal, pero es una forma inmanente de fundamentar esos valores. En el contexto francés, un filósofo que conozco, o que conocí en un periodo cuando vivía allí, André Comte Sponville, escribe un libro que se llama El espíritu del ateísmo, Esprit del ateísmo, donde defiende la posición de que el ateísmo es una opción positiva, válida, de conciencia, ¿no? Por tanto, a Marx se le ha atribuido injustamente un odio exacerbado a la religión y un intento de erradicarla con la supuesta finalidad de imponer un régimen ateo. En esto ha tenido mucha culpa lo que vino después, en la URSS, el régimen de Stalin, lo mismo que fue una dictadura, digámoslo claramente. No tiene nada que ver con la filosofía marxista, a pesar de que sus enemigos intelectuales, ideológicos, han querido hacer la amalgama entre Stalin y Marx para desacreditar la filosofía de Marx, diciendo que eso fue el germen de la dictadura de Stalin, ¿no? Es tan absurdo como pretender identificar a Jesucristo con Torquemada. ¿Qué católico aceptaría esa amalgama? No tiene nada que ver. Lo cierto es que Marx es un pensador de la emancipación humana y por eso yo, en un contexto donde se habla de laicismo, he querido traer la figura de Marx para hablar de la actualidad. Ni siquiera el concepto de dictadura del proletariado es un concepto político, a pesar de que se nos ha vendido esa idea. Era un concepto estrictamente económico y compatible, por tanto, y condición de posibilidad de las libertades políticas del pueblo. No era un concepto político más. Entre esas libertades, lógicamente, la de la libertad de conciencia. ¿Qué quieren de luego a Karl Marx? Si leen las citas que he traído, he querido traer muy pocas citas porque estamos aburridos de leer y tal. Tanto la de arriba como la de abajo están sacadas de la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. La de arriba es la cita clásica: la miseria religiosa es, por una parte, la expresión de la miseria real y por la otra la protesta contra la miseria real. Esto es lo que decía antes. La idea clave para entender la libertad de conciencia y el laicismo en Marx es la siguiente. En el libro La cuestión judía de Marx dice en una frase la idea fundamental. Dice: el Estado puede ser un Estado libre sin que el hombre sea un hombre libre. Aquí está reflejando la crítica al Estado capitalista, al Estado
digamos hoy neoliberal, que está proclamando las libertades sin permitir que los individuos ejerzan esas libertades, o manteniendo oprimido al individuo. De esta forma más expresa la contradicción que existe entre el cielo de unos principios jurídicos abstractos y formales y la tierra de la realidad social en la que vive el hombre día a día. De hecho, en el Capital, Marx habla de los derechos humanos como ese pomposo catálogo de los derechos humanos, cita que ha servido a muchos críticos de Marx para atribuirle una oposición a los derechos humanos. Es decir, Marx es un comunista que si pudiera aniquilar a todo el mundo, es el ideólogo de los gulags, no es así. ¿Por qué está criticando ese pomposo catálogo de los derechos humanos? Marx está haciendo lo que hacemos todos los ciudadanos en España, indignados o no indignados. Cuando nos quitan un derecho, reclamamos el derecho y decimos, pero si lo están poniendo ahí, está en la Constitución, por favor, permítanme ejercer ese derecho. ¿Por qué me están impidiendo ejercer ese derecho si está escrito en la Constitución y en las leyes? ¿Por qué existe una ley de dependencia que no está disfrutando nadie? Para traerme a cuestiones un poco más actuales, ¿no? Eso es lo que está diciendo Marx. Marx dice que el gran poder emancipador de los valores y de las palabras no está en las propias palabras, sino en su capacidad de realización, en su valor efectivo. Por eso, establecer leyes, hablar de catálogos de derechos en un sentido abstracto y formal, no tiene ningún poder emancipador. Es más, es posible que sea una estrategia encubridora de la verdadera realidad, y es eso lo que hay que desenmascarar. La ficción jurídica de los derechos, por supuesto, más se está refiriendo a las declaraciones de derechos que existen en su época, no a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lógicamente es muy posterior, ¿no? La ficción jurídica de estos derechos, considerados desde una perspectiva puramente formal y abstracta, en el fondo adquieren la misma función que la religión de compensación de la que hablábamos más arriba. Dibujan un paraíso idílico, donde puede mirarse el hombre y olvidar su miseria y su falta de derechos reales. Y a la vez legitiman un orden donde prima el egoísmo frente a la solidaridad, el blindaje de la propiedad privada frente a la redistribución de las riquezas, el derecho al interés propio frente a los derechos de todos como pueblo, el laos. Recuerdo que la palabra laicismo proviene de laos, término griego que significa pueblo, pero ojo, no pueblo en el sentido político del término, que eso era demos, y estaba reducido a unas pocas personas. Las mujeres no eran parte del demos, los jóvenes, en fin, los extranjeros. El laos es el término pueblo que hace referencia al pueblo como unidad indivisible, donde no es una unidad, no es una composición de átomos, sino una unidad indivisible. Marx desenmascara este carácter ideológico de los derechos humanos. Llevémoslo a nuestra situación actual, neoliberal, a las políticas neoliberales de la actualidad. ¿Qué sentido tiene proclamar el derecho universal a una vivienda digna si hay miles de seres humanos que siguen siendo desahuciados y obligados a seguir pagando su casa a un banco? ¿Qué sentido tiene hablar de la libertad de la que goza una persona en paro si las exigencias, su propia precariedad existencial y el sometimiento al que se ve sometido en esas relaciones ante el capitalista lo obligan a aceptar cualquier contrato de trabajo por muy miserable que sea? ¿Qué sentido tiene hablar de la libertad de esa persona? No tiene posibilidad de decir, bueno, esto me parece indigno, no lo voy a aceptar. ¿Qué posibilidad tiene hacer eso? Como vemos, por tanto, esos derechos no valen nada frente a la dictadura del capital. ¿Esto significa que Marx esté diciendo que estos derechos hay que desecharlos? No. La insuficiencia de estos derechos no implica su ilegitimidad, implica su incompletud. Están incompletos. Hay que añadir algo más para que esos derechos se hagan efectivos. La crítica a la instrumentalización ideológica de las libertades formales no es incompatible con su defensa de los derechos humanos, del mismo modo que la crítica de la instrumentalización política de la religión
no solo no es incompatible con la defensa de la libertad de conciencia, sino que además es su condición de posibilidad. En su obra de la cuestión judía, al hilo de este análisis de los derechos del hombre y del ciudadano, Marx afirma lo siguiente: la incompatibilidad de la religión con los derechos del hombre se halla tan poco presente en el concepto de derechos del hombre que el derecho a ser religioso en el modo elegido, a practicar el culto de la propia religión particular, resulta antes bien expresamente enumerado entre los derechos del hombre. El derecho a la fe es un derecho universal del hombre. Que alguien me diga, después de leer esto, si Marx es un ateo militante o más bien es un defensor de la libertad de conciencia y del laicismo. Yo lo veo más bien como lo segundo que como lo primero. De esta forma, Marx, para mí, se define como un pensador de la emancipación del ser humano en todos los registros y en un defensor de los derechos humanos genuinos y efectivos, no de los derechos humanos a secas. Hay que hacerlos cumplir. ¿Cómo se hacen cumplir los derechos humanos? Poniendo dinero, haciendo que el Estado se haga cargo de las necesidades de los que no pueden cumplir estos derechos, ¿no? La separación laica del Estado y las iglesias, sean del signo que sean, no es para Marx la condición necesaria para imponer un Estado ateo. Un Estado ateo simplemente cambiaría el signo de la dominación. Donde antes había una religión oficial de Estado, ahora se impone una religión o una opción atea como opción oficial. El laicismo no está a favor de que el ateísmo se imponga como una opción obligatoria en las escuelas, por ejemplo. El ateísmo es una forma particular de desarrollo de la espiritualidad, igual que la creencia, pero el hecho de que haya religión en las escuelas, que nosotros combatimos, no significa que estemos defendiendo que cambie la religión por una clase de ateísmo. Eso no tendría sentido. Así denuncia Marx el primer principio de la laicidad del Estado, y es que la emancipación del Estado respecto de la religión no entraña la emancipación del hombre real respecto de la religión. Esto es lo que la sociedad española todavía no entiende, y esta es la labor que tenemos que hacer a nivel social, a nivel político, a nivel pedagógico. Reclamar un Estado laico, neutral, con respecto a las opciones de conciencia, no implica que la gente deje de ser creyente o de realizar sus cultos. Incluso no implica que la mayoría, si fuera una mayoría la que fuera católica, que eso es muy discutible, siga siendo católica. El mismo Juan Valera, si leen los textos políticos y sociales de Juan Valera, creyente también, está diciendo, es que el Estado laico, el Estado neutral, es un beneficio para la religión, es un beneficio para la Iglesia, porque está liberando a la Iglesia de la obligación, por así decirlo. Es una doble emancipación. El Estado se emancipa de las iglesias y las iglesias se convierten en libres, en asociaciones libres de creyentes, ¿no? Una última cita de Marx en este sentido, dice, para que quede claro que Marx no es un militante ateo, dice: el Estado puede haberse emancipado de la religión, incluso si la aplastante mayoría es todavía religiosa. Y la aplastante mayoría no deja de ser religiosa por el hecho de ser religiosa en privado. Nos engañan con argumentos falaces continuamente, diciendo que los laicos pretendemos quemar iglesias, o pretendemos ajusticiar a curas, o pretendemos erradicar las fiestas religiosas. No pretendemos nada de eso. El hecho de que en España se establezca un Estado laico, lo único que va a hacer es que la gente siga siendo libre para desarrollar su opción de conciencia sin que el Estado medie. Claro, ¿quién se está oponiendo a eso? La jerarquía eclesiástica, que, como hemos visto a lo largo de todas estas sesiones, tiene mucho interés, y no solo religioso, principalmente no religioso, en que ese estado de privilegio se siga manteniendo. Para Marx, la emancipación laica
y la emancipación socioeconómica y también la emancipación de la mujer son las dos caras, iba a decir, las tres caras de una misma moneda. Van juntas. Es imposible hablar de una emancipación laica si no hay una emancipación socioeconómica. Y la emancipación de la mujer no será posible siempre y cuando permanezcan estos resortes de dominación en la sociedad, ya sean ideológicos o ya sean socioeconómicos. ¿Qué pasa en la actualidad? Estamos en regresión. Ayer lo decía Fermín en la mesa de debate. Estamos en regresión. En vez de avanzar hacia un Estado laico, en vez de avanzar hacia la conquista de los derechos sociales, estamos avanzando hacia el triunfo del neoliberalismo, hacia la emergencia lógica, desde esta perspectiva, de diferentes fanatismos religiosos. Esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que estamos permitiendo, entre otras cosas, con la apatía de la sociedad. ¿Por qué el triunfo del capitalismo a nivel global coincide con el renacimiento de estos fanatismos religiosos? Esta imagen no la ven bien porque no he conseguido otra imagen mejor. Hace poco visité Dinamarca, un sitio muy interesante, donde la familia real lleva a sus hijos al colegio público. A diferencia de aquí, cosa bastante coherente, si se mira desde la perspectiva un poco internacional, ¿no? Un autor, un pintor danés, pintaba una recreación de la libertad guiando al pueblo en clave neoliberal. Ven ahí el nombre del cuadro, lo pueden buscar en su casa porque la imagen no es muy buena, ¿no? Dinamarca 2009 se titula. Aparece ahí un trabajador con la bandera de Dinamarca, que está incompleta, falta el triángulo de arriba, un símbolo de que en el cuadro original de la libertad guiando al pueblo, de que esa libertad republicana siempre es una lucha constante y nunca está por terminar, ¿no? Y la mujer en el bikini, en fin, la comida, las latas de cerveza, esto es lo que está triunfando en el mundo capitalista del consumo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué el triunfo del capitalismo a nivel global coincide con el renacimiento de los fanatismos religiosos? ¿O por qué la derecha política siempre se ha aliado con el poder religioso? Esta es la pregunta, en fondo, ¿no? Con la crítica al rol de la religión como compensación, Marx se adelantó a su tiempo y nos proporcionó una respuesta a esta pregunta. En un mundo plegado a las exigencias del capital, donde las relaciones humanas se descomponen sin solución de continuidad en relaciones mercantiles, esto está pasando en todos los ámbitos, la religión emerge como ese suplemento espiritual que el hombre ya no encuentra en la realidad social. Muy curioso, por ejemplo, cuando hubo el debate sobre el aborto o interrupción libre del embarazo, cómo la jerarquía católica y el PP en España, además de otros diferentes, defendía tanto el derecho a la vida ayer lo decía alguien, no me acuerdo quién, del que no ha nacido todavía. Parece como si para la Iglesia Católica las únicas vidas que merecen la pena son las que están antes del nacimiento y después de la muerte, mientras que la vida que hay entre el nacimiento y la muerte es un valle de lágrimas, es un sufrimiento continuo que hay que pasar, ¿no? Parece que solo tiene importancia las vidas que todavía persisten en la realidad, las que están por llegar y las que ya no están. En este contexto es fácil entender, donde la vida humana no vale nada o se mide en términos económicos o economicistas, cabe entender la emergencia de estos fanatismos religiosos o la emergencia de este rol social que ha adquirido la religión en nuestro mundo, ¿no? Y por el cual reclaman privilegios sociales, públicos, económicos y de todo tipo, porque ejercen una labor social. ¿Reconocen ese argumento? El argumento de la Iglesia Católica con la cantidad de cosas que nosotros hacemos por la sociedad. Perdónenme ustedes, no son ustedes los que tienen que hacer cosas por la sociedad, es el Estado el que tiene que cuidar de la sociedad. No soy yo el único que ha hablado de esto, esto no es hacer la pelota, lo tenía preparado ya este PowerPoint. Antonio Pérez Tapias, que está aquí en el libro del bienestar a la justicia, donde hace un análisis muy interesante de cómo el estado del bienestar no es exactamente un estado de justicia social, son conceptos diferentes,
un concepto es más aliado de las políticas neoliberales, mientras que el concepto de Estado, de justicia social, va más en la línea de lo que estoy diciendo yo, de lo que decía Marx, ¿no? Mi amigo Enrique Peña Ruiz, que ha reivindicado el valor de la solidaridad como un valor estrictamente republicano. Recuerden que república significa la res pública, el bien común por encima del interés egoísta de cada cual. Sin embargo, el gran peligro que estamos sufriendo hoy, y lo digo con un cierto cabreo por una experiencia personal que he sufrido hace pocos días antes de venir a Madrid. A medida que la mundialización capitalista ha ido completando este proceso de mercantilización de toda la realidad social, la ideología político-económica del neoliberalismo le allanaba el camino eligiendo al capital como el único criterio normativo del mercado, el capital. La falacia del crecimiento económico esconde un proceso de externalización de los costes humanos, ecológicos, sanitarios, sociales en definitiva, como condición para la acumulación capitalista. Es decir, dicho de forma un poco banal, la justicia social o la igualdad social es incompatible con el beneficio del capital. Por eso las políticas neoliberales favorecen a quien favorecen y perjudican a quien perjudican. Esta ideología, la ideología del libre desarrollo de los intereses egoístas de los agentes económicos, generará para ellos desajustes en la sociedad. Por eso tiende a considerar el neoliberalismo que la inversión pública como un gasto, considera la inversión pública como un gasto, es decir, como una pérdida de dinero para el Estado, que es justo lo que no necesitamos. Por tanto, hay que evitar la inversión en lo público, hay que favorecer la privatización y la gestión privada de todos los servicios, con las consiguientes consecuencias que tiene eso, ¿no? La solución neoliberal no deja de ser sospechosa. Considera que la reducción del déficit público pasa por eliminar el gasto público. Sin embargo, a pesar de la defensa de un Estado mínimo, dedicado simplemente a garantizar los contratos privados, no rechaza la utilización de dinero público para recapitalizar entidades bancarias o para rescatar autopistas deficitarias. Por otra parte, impone la necesidad de una austeridad como coartada para la privatización de los servicios públicos. Es muy curioso ver cómo en televisión y en los medios de comunicación se solapan los discursos del poder político neoliberal y del poder religioso de la Conferencia Episcopal y de la Iglesia en España. Se solapan muchas veces porque los dos siguen el mismo patrón. La austeridad, proclaman la austeridad a los ciudadanos sin eliminar privilegios de uno mismo. La Iglesia Católica proclama la pobreza, la misericordia, desde púlpitos de oro. No olvidemos esto. Igual que Rajoy y otros políticos del momento proclaman la austeridad para los ciudadanos sin renunciar a sus sueldos vitalicios y a sus complementos extraordinarios muchas veces, ¿no? Es una cosa curiosa. Todo el programa neoliberal que sostiene ideológicamente el proceso de mundialización capitalista convierte la cuestión social en un problema del Estado que el Estado no tiene que resolver, sino que disolver. El Estado tiene que olvidar la cuestión social, dejársela a otros. La pregunta es clave: ¿quién asiste a quién? ¿Quién está asistiendo a los más desfavorecidos? La respuesta es evidente: son los más desfavorecidos los que cargan con la responsabilidad de asistir a los más desfavorecidos, mientras la brecha entre los más privilegiados y los menos privilegiados se está haciendo cada vez más grande. Esa es la realidad que vivimos actualmente. Las desigualdades crecientes entre ricos y pobres no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, parecen corroborar las contradicciones que se derivan de este planteamiento de las políticas neoliberales. Bien, integrada la justicia social, y con esto yo voy a terminar y voy a dejar paso a las intervenciones, cuando ya no hay justicia social, estamos reduciendo esa función social del Estado,
bajo las aguas heladas del cálculo egoísta, como decía Marx en el manifiesto, ¿no? Y Engels, la miseria se hace cada vez más visible y real, y no le queda más remedio que recurrir a la caridad. ¿Me suena este nombre, no? Este nombre que tan buena fama tiene hoy en día. Cada 2 por 3 hay programas en la televisión ensalzando la labor caritativa del Padre Ángel y de... Ahí es donde entra la religión. Ahí es donde está entrando actualmente la religión, con el argumento de la labor social de la Iglesia, de la caridad. En este mundo sin alma, diría Marx, hace falta un complemento anímico. Las propias palabras de Marx son esclarecedoras. La miseria religiosa es, por una parte, la expresión de la miseria real y, por otra, la protesta contra la miseria real. El papel que le correspondía cumplir al Estado, legítimo garante de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, es desviado a la Iglesia, que se apropia ese punto, y otras organizaciones benéficas. Si yo les pusiera esta noticia, me suena. Donación multimillonaria de Amancio Ortega a la sanidad pública, un montón de aparatos para el cáncer, para curar el cáncer, que ha donado a determinados hospitales públicos, ¿no? Y ha generado polémica, ha generado críticas, dudas. Y aquí les voy con mi enfado. Hace pocos días yo estaba en una gasolinera echando gasolina, fui a pagar con mi niño en brazos, y allí había una señora que llevaba unos papeles, y en esos papeles estaba recogiendo firmas. Estaba recogiendo firmas para pedirle a Amancio Ortega que donara un aparato de esos al hospital de Plasencia. Cosa que a mí me enfadó, y no me enfadé con ella, lógicamente, pero les puse, no puedo callarme con esas cosas, soy así, que les puse la crítica. Hombre, yo casi prefiero recoger firmas para que a Amancio Ortega se le obligue a pagar los impuestos que corresponde, y que los impuestos suyos y los míos se dediquen a pagar ese aparatito para el Hospital Público de Plasencia. Había por ahí unas personas que estaban en la gasolinera, y una de ellas, mucho rechazo hacia lo que yo había dicho, me dijo, sin mirar a los ojos y saliendo: ojalá tu hijo nunca tenga cáncer. Lo que yo interpreto de eso es que hay mucha incultura, hay mucho desconocimiento en la ciudadanía española sobre los efectos perniciosos de esta apropiación de la caridad por parte de la Iglesia Católica o de otras entidades benéficas, otras donaciones, frente a una obligación constitucional que debería tener el Estado, una obligación de asistir socialmente, mediante derechos sociales, a la sanidad, la educación y otras cosas. Claro, decirme eso, mi niño por suerte tiene 2 años y pico y no se entera, estaba jugando con cochecitos y tal, pero a mí me suena a que hay gente que entiende ahora mismo que la única posibilidad de curar los cánceres en España es gracias a las donaciones de Amancio Ortega. Ojalá tu niño no tenga nunca cáncer. Y bueno, yo espero que si lo tiene alguna vez, ojalá no, haya una sanidad pública lo suficientemente competente para que lo atienda, ¿no? En fin, este es el gran peligro de la caridad y de la beneficencia, que es cómplice del discurso neoliberal y que está derivando en un estado mínimo, un estado que está desatendiendo las cuestiones sociales, ¿no? Desde esta perspectiva, Marx desveló de forma premonitoria esta relación simbiótica entre neoliberalismo y religión, concebida como un complemento espiritual caritativo. Por eso decía antes que no entiendo cómo las mujeres siguen yendo a misa, y lo vuelvo a decir desde una perspectiva particular. Cuando veo a una mujer que va
escuchar el discurso de los obispos, de los curas, que le dicen que en la casa mejor que el hombre se dedique a las cosas del hombre y la mujer, cuanto más mujer mejor. Estoy repitiendo palabras de un obispo de Córdoba, si no recuerdo mal, de hace poco tiempo. Sigo sin entender por qué hay mujeres que siguen ahí escuchando. Pero es que ese discurso que pretende dar consuelo a un alma posiblemente atormentada por la realidad social que vivimos, no está ayudando a solucionar ese tormento, está legitimando esa situación de dominación y de opresión. No quiero consuelo, quiero solución. Ese es el discurso del laicismo y de la defensa de la libertad de conciencia, y creo que es eso lo que trataba de transmitir también Marx. Este falaz argumento de la labor social de la Iglesia y de otras entidades religiosas para justificar y perpetuar privilegios es lo que estamos viendo también en el pacto educativo que tenemos actualmente. La Iglesia es un lobby tremendo a nivel político, a nivel institucional. Los partidos políticos, y no sé si Pérez Tapia mañana se mojará en esto, todos los partidos políticos tienen en su seno un lobby católico muy potente, muy infranqueable, muy difícil de combatir, porque saben dónde hay que estar. Pero hay un peligro mayor asociado al debilitamiento o incluso la erradicación del sector público por parte del Estado. Es el peligro de la emergencia de los fundamentalismos religiosos. Naomi Klein, una periodista que a mí me encanta, escribe un libro hace un tiempo que se llama No Logo. También escribe otro sobre el que se titula La doctrina del shock, que quizás conozcan más. Ella definía allí los peligros asociados a esta tendencia a la privatización de los servicios públicos con el ejemplo de las infraestructuras creadas por Osama Bin Laden, que no fueron en otro sitio que en Pakistán. El sitio donde habían desaparecido la educación, donde había un vacío por parte del Estado, él estableció allí sus famosos seminarios islámicos extremistas. Lo mismo pasó en Grecia hace unos años, cuando todo el problema de los griegos, con Aurora Dorada, que se dedicaba a hacer adeptos repartiendo bocadillos a los que estaban sufriendo la miseria en las calles y en las plazas de Grecia, asistiendo a una labor que debería corresponder al Estado, y es impedir que nadie pase hambre. Esto mismo es lo que está pasando en España y no ha dejado de pasar nunca con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es la Conferencia Episcopal Española, pero la Conferencia Episcopal Española es casi el culmen de esto que estoy contando, ¿no? No acepta renunciar a ningún privilegio, es más, reclama más privilegios aprovechando esa pérdida de la función social del Estado. Y la gente, la ciudadanía, es cómplice de esto. El ejemplo de la Amancio Ortega y de las donaciones, pero llévenlo a todos los terrenos. El terreno de la educación, de la escuela concertada, que es una barbaridad. La escuela financiada por el Estado y que tenga un ideario propio, con la coartada de que tienen que ser centros democráticos, que es mentira, ¿no? Se gestionan de forma privada con un ideario, la mayoría de ellas católico, ¿no? Por tanto, concluyo, cuanto más débil es el sector público de lo que es de todos, de lo universal, más riesgo hay de que surjan las diferentes figuras de la dominación, siempre particulares. Marx era consciente de ello, y por eso tuvo siempre clara la diferencia entre la esperanza de un más allá de compensación y el deseo de un mundo de justicia social aquí abajo. Gracias.